jueves 20 de mayo de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos rápidamente con nuestros titulares. JNE invita a participar en la pregunta que realizará a los candidatos en los debates. Debate presidencial en Arequipa se realizará con todos los protocolos de bioseguridad. En la entrevista de hoy, JNE capacita personeros para la segunda vuelta electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que los miembros de mesa pueden capacitarse de forma virtual para esta segunda vuelta presidencial y así poder cumplir con esta función de manera correcta. Si fuiste elegido miembro de mesa para las elecciones generales del 11 de abril, debes saber que volverás a desempeñar esa labor en la segunda vuelta este próximo 6 de junio y puedes capacitarte de forma virtual para cumplir correctamente esa función. Si eres presidenta o presidente, tu primera tarea será repartir lapiceros, mascarillas y protectores faciales. Otros recursos de seguridad serán alcohol en gel, una bolsa roja para desechar las mascarillas y los pañuelos, así como una bolsa negra para otros residuos. Otra tarea de la presidenta o el presidente es contar los hologramas junto al personal de la OMPE, así como anotar la cantidad y firmar la conformidad. A través del portal OMPEDUCA podrás acceder a los cursos para estar preparado. Al ingresar les solicitarán el número del DNI, luego de lo cual se inicia la capacitación virtual mediante un video sobre temas como la instalación de la mesa, el sufragio, el escrutinio y las tareas finales. En la instalación y en toda la jornada electoral, cada miembro de mesa deberá mantener la distancia de 1,5 metros entre sí y con el resto de personas. Además, deben desinfectarse las manos antes y después de compartir documentos. Igualmente, en todo momento, deberán usar bien la mascarilla y el protector facial. Asimismo, como autoridades de la mesa, vigilarán que todas las personas presentes cumplan estas medidas de seguridad. En forma adicional, es posible descargar un manual de instrucciones en formato PDF para un mayor conocimiento. Cabe resaltar que las mesas de sufragio se abrirán a las 7 de la mañana y serán cerradas a las 7 de la noche, como en la primera vuelta. Bien, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales negó que se esté asignando locales de votación más lejanos para los electores en la jornada del 6 de junio. Veamos. La OMPE desmintió que se esté asignando locales de votación más lejanos para los electores en esta segunda vuelta, tras la difusión de mensajes falsos en WhatsApp y redes sociales. La entidad indicó que si bien se han realizado algunos cambios, esto solo ha ocurrido en 67 centros. Los ciudadanos hábiles para votar pueden verificar en la web de la OMPE, consulta de miembros de mesa, cuál es su local de votación. Agregaron que al igual que en la primera vuelta, habilitarán 12.000 centros de votación. Los 67 locales cambiados solo representan un poco más del 5% del universo total de locales. Además, este cambio se debió a factores de infraestructura. En estos 67 lugares de votación estaban designados 146.209 electores, quienes representan el 6% de los más de 25 millones de peruanos habilitados para votar el próximo 6 de junio. Por tanto, para la OMPE, la información divulgada en redes sociales es imprecisa y tendenciosa. Amigos, estamos a 10 días del debate presidencial y la ciudadanía tiene la oportunidad de hacerle preguntas a los candidatos en el marco de las elecciones generales 2021. Veamos los detalles. Tú también puedes participar en el debate presidencial. Lo único que tienes que hacer es enviarnos tu pregunta, la cual podría ser elegida para que la respondan en vivo los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori el próximo 30 de mayo. Para poder formular tu interrogante debes ingresar a la página de voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. En la plataforma se te pedirán tus datos personales tales como el documento nacional de identidad, nombres y apellidos, celular, correo electrónico y región. El ciudadano podrá elegir el tema que desea abordar.
entre ellos salud y manejo de la pandemia, economía y promoción del empleo, educación, ciencia e innovación, lucha contra la corrupción e integridad pública y derechos humanos. Luego podrá formular la pregunta que desee. El tamaño máximo de esta será de 500 caracteres. De esta manera el JNE involucra a la ciudadanía en el proceso de elecciones que está en marcha. Y al respecto de esta información hay que señalar que el JNE recibirá hasta el 25 de mayo las preguntas de ciudadanos para el debate presidencial, el cual, entre otras informaciones, se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Así lo confirmó el rector de la citada Casa de Estudios, Roel Sánchez. Veamos. Autoridades de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa habilitaron el aula magna del campus para el gran debate presidencial de este 30 de mayo. Al respecto, Roel Sánchez, rector de la UNSA, detalló que en el aula magna Simón Bolívar cuentan con todas las condiciones de infraestructura para albergar este importante evento. Para nosotros es muy grato, nos encontramos aquí en el área de biomédicas de la Universidad Nacional de San Agustín. En esta área se encuentra el aula magna Simón Bolívar. En esta aula magna tenemos una capacidad de 509 butacas, hay una sala VIP, hay un salón para transmitir en televisión, hay 2 camerinos y cuenta con toda la tecnología para que se pueda llevar exitosamente el debate y la población peruana esté debidamente informada. Adelantó que por motivos de pandemia no habrá más de 20 personas en la sala a la hora de la transmisión del debate 7 de la noche. Que nosotros como universidad damos todas las facilidades del caso, tal es la situación de que las medidas de bioseguridad se tienen que cumplir. Si algún miembro que asista autorizado por Jurado Nacional de Elecciones, si no cuente, por ejemplo, con su constancia de haberse tomado las pruebas antígenas como mínimo, nosotros vamos a tener en las puertas de acceso la prueba antígena también para poder aplicar y no haya ningún inconveniente en relación a las medidas de bioseguridad. El rector de la Universidad de Arequipa detalló que será el JNE, en coordinación con la Policía Nacional, el que haga las verificaciones y disponga las medidas de seguridad el día del evento. En los últimos 30 años es un debate presidencial que esperamos marque el derrotero de la historia que requiere nuestro país en el año del bicentenario sobre todo, ¿no? Este auditorio histórico está ubicado en el área de biomédicas de la UNSA, en la avenida Daniel Alcides Carrión, a 100 metros del Hospital Honorio Delgado Espinosa. Bien, y es importante destacar la importancia de la participación de los miembros de mesa en las elecciones, y la OMP inició la difusión de testimonios de ciudadanos que desempeñaron este importante rol en los comicios. Veamos. Hola, soy Fabricio Chorena. Esta vez no te quiero hablar de mí, te quiero hablar a ti, miembro en mesa titular y suplente, para que participes este 6 de junio en la segunda vuelta. Tú eres una pieza muy importante en esta fiesta democrática. Gracias a ti, los millones de peruanos podremos elegir a nuestras autoridades del Bicentenario. Todos juntos somos Perú. Y como en cada uno de los debates que organizó el JNE, con estricto respeto a las medidas de seguridad sanitaria, se harán pruebas de antígeno a todos los asistentes. Para el debate presidencial del 30 de mayo, que se realizará en el aula magna Simón Bolívar de la UNSA, se aplicarán pruebas antígenas a todos los que ingresen al recinto. Esto a fin de evitar más contagios, dado el momento crítico que atraviesa la región. Que hagan la presentación de su prueba antígena, y si no tienen, nosotros tenemos el laboratorio de biología molecular y también realizamos las pruebas antígenas. Vamos a practicar a los asistentes las pruebas antígenas. En opinión del Jurado Nacional de Elecciones, esto no deben pasar más allá de 20 los que ingresan al aula magna Simón Bolívar, y en el mismo campus universitario se habilitará espacios para la prensa, pero eso ya depende ya del Jurado Nacional de Elecciones. Por esa parte está garantizado las medidas de bioseguridad. El rector Roel Sánchez indicó que aunque el aula tiene 509 butacas, el Jurado Nacional de Elecciones comunicó que solo entrarán 20 personas, correspondientes a los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
La UNSA comenzó a poner a punto esas instalaciones con el pintado de la fachada y otros acondicionamientos, como el retiro de algunos asientos. Se conoció que el viernes habrá una última inspección por parte del JNE y el sábado la UNSA entregaría las llaves. La Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones nos ha preparado un video sobre lo que cada ciudadano debe tener en cuenta para decidir su voto. Nuestro sistema democrático tiene como eje principal los procesos electorales, y los procesos electorales tienen como protagonistas a la ciudadanía que ejerce sus derechos políticos a través del ejercicio del voto, el medio por el que expresamos nuestra voluntad y preferencias políticas. El ejercicio del voto permite que la democracia se sostenga, dado que de manera periódica podemos acercarnos a las urnas para elegir a nuestros representantes y demostrar nuestros intereses y demandas. Así, el voto es una manera de participar políticamente de manera igualitaria. Recordemos que la participación de la ciudadanía en un proceso electoral se puede realizar tanto como electores, pero también como miembros de mesa si somos seleccionados o incluso de manera voluntaria si se diera el caso. A puertas de la segunda vuelta electoral, para elegir al presidente y vicepresidentes de la República y en medio de un escenario polarizado, es fundamental respetar a quienes piensan diferente, confrontar ideas y sentar posiciones con argumentos e información veraz. Es parte de la democracia. La competencia política supone contrastar propuestas que pueden ser similares pero también disímiles. En tal sentido, es importante practicar la tolerancia política desde donde nos encontremos y no alentar la propagación de noticias falsas que puedan debilitar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral. Por eso, siempre es importante revisar las fuentes de donde recibimos información y verificar las noticias con fuentes oficiales que estén disponibles para la ciudadanía. Es responsabilidad de todos los peruanos y peruanas elegir a las autoridades que tendrán como tarea sacar al país de la crisis económica, social y sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. Por eso es tan importante que la ciudadanía emita un voto consciente e informado. La emisión de un voto informado implica preguntarnos sobre lo que queremos lograr como país en los próximos 5 años. Un voto informado supone entonces la revisión de las hojas de vida de los candidatos y candidatas, el equipo técnico que los acompaña, los candidatos y candidatas a la vicepresidencia, los planes de gobierno y también el partido político al cual pertenecen. Recuerda que el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio. A través del voto expresamos nuestra voz y ejercemos nuestro derecho a decidir por el futuro del país. El voto nos hace partícipes de la decisión política de elegir a nuestros gobernantes que serán representantes de las demandas e intereses de la ciudadanía. No olvidemos que nosotros somos responsables del curso de nuestro país. Por eso, ingresa a la página Voto Informado para que revises toda la información clave de los candidatos que son parte de la segunda vuelta electoral. El ejercicio del voto no solo es nuestro derecho, sino también nuestro deber. El domingo 6 de junio tenemos un compromiso con nuestro país y con la democracia. Tu voto tiene el poder para construir un mejor país. Amigos, en el marco de la segunda vuelta, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad alista una escuela especializada de personeros. Vamos a conversar hoy con el director de esta importante institución del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Lola? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Coméntenos por qué es importante y por qué realizan esta escuela de personeros. Claro, dentro de los distintos actores con los que trabajamos nosotros, uno de los más importantes es sin duda el personero, ¿no? Un poco el representante de los partidos políticos el día en el que se realiza una elección y su labor pues es vital, es fundamental en defensa de cada voto. Así que nosotros siempre hemos estado especial atención a este público objetivo y en esta segunda vuelta no va a ser la excepción, ¿no? Perfecto. ¿Qué temas se abordan en esta escuela de personeros, doctor? Sí, yo destacaría 4 grandes rubros. Uno, ¿cuál es el rol del personero en esta
segunda vuelta en particular, la importancia de su trabajo, las competencias que tiene cada uno. Luego, sin duda alguna, está el tema de la propaganda y publicidad estatal, que en esa fecha pues, está absolutamente prohibido. Ellos tienen que tomar conciencia de las prohibiciones para ese día. El acto electoral, la instalación, el sufragio, el escrutinio, que son las cosas fundamentales que ellos van a mirar, observar, atender. Y un tema que consideramos también importantísimo son las actas observadas, ¿no? En qué casos se puede impugnar un acta, en qué casos no, y cuál es el circuito que luego sigue, ¿no? Hasta que esa acta es finalmente resuelta. Bien, perfecto. ¿Cuándo se va a realizar esta escuela? Sí, tenemos dos fechas, el 24 y el 26 de mayo. La hora es de 6 de la tarde a 9 de la noche, siempre a través del aula virtual y plataforma Zoom de la escuela. Perfecto. ¿Y cómo se realizan las inscripciones para participar de esta actividad? Sí, en la página web tenemos a disposición un link de inscripciones y también nosotros tenemos ya una gran base de datos de los personeros que se van acreditando, ellos también les llega por correo, ¿no? Claro. Doctor, recordemos que para la primera vuelta ustedes ya han realizado una actividad similar, una escuela de personeros. Cuéntenos más al respecto, ¿a cuántos personeros han podido llegar? Sí, claro. Digamos, por la magnitud, recordemos que eran 18 candidaturas, lo que aumentaba notablemente la cantidad de personeros, ¿no? Y en ese sentido tuvimos que dividirlos en zonas, la zona centro, zona norte, zona sur, oriente, en distintas fechas. Más o menos estamos hablando de aproximadamente unos 1000 personeros que se capacitaron, ¿no? Cabe indicar que ya luego ellos hacen una labor de capacitación en cascada, digamos, ¿no? Empiezan a su vez a capacitar a los personeros que se van sumando ya en fechas muy próximas a las elecciones. ¿Cuáles son las regiones en las que se tuvo mayor participación? Pero siempre, generalmente Lima es una plaza que suele captar un interés importante. En el norte podría mencionar a Piura, Trujillo. En el sur podría mencionar a Arequipa, Cusco. Perfecto. Doctor, durante estas capacitaciones, ¿cuál es la mayor inquietud que tienen los personeros? No, sin duda alguna lo que tiene que ver con el mismo día de las elecciones, ¿no? Como es el tema del acta. Ahí les recordamos que hay un acta electoral que se divide en 3 partes: el acta de instalación, el acta de sufragio, el acta de escrutinio, y esta última etapa, el escrutinio, en el que realmente ya se computan los votos, les genera especial atención a la hora de ver, por ejemplo, qué voto es válido y qué voto es nulo. Bien, ¿y quiénes son los encargados de brindar estas capacitaciones? Los encargados de brindar son los especialistas que tenemos aquí en el jurado de amplia experiencia y con muchísimos procesos electorales ya en el cuerpo, digamos. Bien, bien, doctor. ¿Por qué es tan importante la presencia de los personeros en cada proceso electoral? Y si tenemos la cifra de personeros que han participado en estas últimas elecciones en primera vuelta. Yo insisto, muchas elecciones se definen por una poca cantidad de votos, ¿no? Y ha pasado que las agrupaciones políticas que cuenten con personeros mejor capacitados y mejor distribuidos a nivel nacional suelen obtener buenos resultados. Así que mientras
mejor capacitados estén, mientras más conozcan sus funciones, estarán en capacidad de defender el voto de su partido, ya que como ahora estamos viendo, que también al parecer vamos a tener resultados muy estrechos. Perfecto, entonces los personeros juegan un rol muy importante en cada proceso electoral. ¿Ellos deben tener algún requisito para ser personeros? No, el ser acreditados por su partido, ¿no? En realidad los requisitos que pone la ley son pues mínimos, salvo los personeros técnicos que sí piden cierto nivel de conocimiento de temas informáticos. Después, la ley no suele dar muchos requisitos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí. ¿Algo más que le gustaría añadir? Gracias a ustedes, de invitar a los personeros legales titulares, legales alternos, personeros acreditados ante los jurados electorales especiales y aquellos que ya saben que van a ser personeros del local de votación y de las mesas de votación, que participen en estas escuelas especializadas de personeros, especialmente diseñadas para esta segunda vuelta. Perfecto. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Amigos, estamos de vuelta, continuamos con la información electoral a fin de evitar que los ciudadanos asistan a bancos y se expongan a un eventual contagio de la COVID-19. El JNE recuerda que las multas electorales se pueden cancelar por internet. Los ciudadanos que tengan una multa electoral pueden pagarla a través de internet, sin necesidad de trasladarse personalmente a alguna agencia bancaria y evitar, de este modo, exponerse a posibles contagios de la COVID-19, recordó el Jurado Nacional de Elecciones. Las referidas multas pueden cancelarse en la plataforma virtual Págalo.p del Banco de la Nación, como en cualquiera de sus agencias. Al ingresar a dicho sistema de pagos, el ciudadano encontrará los pasos que debe seguir para la cancelación de su deuda electoral mediante una tarjeta de débito o de crédito. Cabe anotar que el Jurado Nacional de Elecciones asigna la multa y ejecuta el cobro de acuerdo con los datos remitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el padrón de omisos al sufragio y de miembros de mesa. Las multas por omisión al sufragio dependen de la categoría del distrito donde el elector se encuentra registrado, pero el monto máximo es de 88 soles, mientras que la multa por no desempeñar el cargo de miembro de mesa es de 220 soles. Luis Ernesto Grillo, jefe de servicios al ciudadano del organismo electoral, precisó que aunque el elector conserve su derecho a sufragar en la segunda vuelta del próximo 6 de junio, aún así debe cancelar su multa generada en la primera elección. Sí tendría afectaciones de carácter administrativo por su omisión al pago. Por otro lado, la OMP inició el proceso sancionador a 5 organizaciones políticas que no presentaron sus informes financieros de campaña política. Las posibles sanciones oscilan entre los 130.000 y 400.000 soles. La Oficina Nacional de Procesos Electorales inició el proceso sancionador a 5 partidos políticos por no haber presentado información financiera en el tiempo establecido. Así lo señaló Margarita Díaz Picasso, gerente de supervisión de fondos partidarios de la OMP. Actualmente hay 5 partidos políticos a los que les hemos iniciado ya procedimiento administrativo sancionador por omisión a la presentación de esta información. Según la OMP, los candidatos que no cumplieron con entregar la información financiera podrían recibir sanciones económicas que fluctúan entre 132.000 soles hasta 440.000 soles. Incluso podrían también perder el beneficio del financiamiento público. En ese sentido, las organizaciones que no habrían cumplido en entregar la data serían Acción Popular, Renovación Popular, Partido Aprista Peruano, Perú Patria Segura y RUNA.
Entre otras informaciones, les contamos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones destacó el valor del nuevo manual de técnicas legislativas presentando en el Congreso de la República. Además, destacó la importancia de la solución de conflictos sociales en el país como parte del proceso de gobernabilidad. Durante la presentación del Manual de Técnica Legislativa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, resaltó el papel de la ley en la resolución de conflictos sociales que se generan dentro del país. Estas pautas marcan la diferencia entre una ley promulgada eficientemente, sin intereses particulares, con respeto a los marcos normativos fundamentales y locales, y entonces habrá la garantía de que el contenido imparcial y su ejecución traerá un costo positivo significativo, generará un beneficio para el país. La presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez Chuquilín, destacó que uno de los objetivos de su trabajo es aprobar leyes completas, coherentes y de fácil comprensión para los ciudadanos. Por ello, la elaboración y presentación del documento es vital para mejorar la labor parlamentaria. Se necesita, por tanto, como bien se ha dicho, claridad. Y habría que probablemente separar todo lo que tuviera que ser separado para que la norma sea primariamente entendida por la colectividad y secundariamente aplicada por los operadores jurídicos con la más absoluta transparencia y certeza. Les cierta, les previa, les estricta, les escrita. Por su parte, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma Narváez, felicitó a los miembros de la mesa directiva por haber permitido que un aporte académico de esta naturaleza vea la luz. La nueva edición de este importante documento de consulta incorpora aspectos importantes que permitirán legislar bien y aprobar buenas leyes, evitando que éstas se estructuren con criterios personales y sin seguir la normativa establecida. Amigos, vamos a hablar sobre los debates técnicos organizados por el Jurado Nacional de Elecciones para esta segunda vuelta electoral. Hoy vamos a conversar con Enzo Higuera, él es analista y especialista en marketing político. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Mucho gusto. Y aquí dispuesto, como siempre, para las consultas que tengas desde la cabina del Jurado Nacional TV. Así es. Enzo, este domingo 23 de mayo los peruanos vamos a presenciar el primer encuentro de segunda vuelta organizado por el Jurado Nacional de Elecciones de debates técnicos en el que se tendrán 6 bloques. Se abordarán temas como reforma del Estado, recuperación económica y reducción de la pobreza, salud y manejo de la pandemia, infraestructura, seguridad ciudadana, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible. ¿Cuál es la importancia de este encuentro democrático que están pronto, que van a sostener en los próximos días? Bueno, esto va a ser trascendental porque por primera vez, digamos, en esta segunda etapa electoral, los peruanos van a tener la oportunidad de escuchar las propuestas técnicas de ambos candidatos, ya que muchas veces han estado basándose pues en información relacionada un poco más al populismo que cada uno de los candidatos estuvo brindando y poco se ha hablado de propuestas técnicas. Entonces va a ser muy importante escucharlos y que haya esta suerte de debate, de preguntas, de repreguntas en donde sí se permita, y este formato va a hacer que se pueda analizar y se pueda profundizar cada una de las propuestas, y esto va a ser muy importante para la promoción de la democracia y representa evidentemente una tarea significativa por parte de la organización del Jurado Nacional de Elecciones. En todo caso, Enzo, como se trata de este primer debate de los equipos técnicos, lo que deberíamos ver o lo que va a esperar el elector son propuestas más concretas y la manera en que se van a realizar. Sí, claro, y además que se va a hablar de puntos muy concretos y va a incluir evidentemente las reformas del Estado, van a incluir temas tan neurálgicos de cara incluso a los asuntos tan preocupantes de la población, además evidentemente del de la pandemia, como los temas de seguridad ciudadana, orden interno. Entonces va a haber una suerte de temas tan trascendentales que ya lo habías dicho también hace un momento,
y esto va a enmarcar una diferenciación entre las posturas de ambos candidatos desde su punto de vista, sea ideológico, sea pragmático. Podemos dar por entendido que ambos candidatos son conservadores, pero sin embargo va a haber diferencias de cómo se van a aplicar estas medidas de acuerdo a la visión país que tienen ellos y sobre todo quiénes van a ser los técnicos que están detrás de la formulación de estas propuestas y que además nos deben dar la garantía de que el sistema democrático se va a respetar a rajatabla sin importar qué opción sea la ganadora. Definitivamente, Enzo. En el año 2011 y en el año 2016, en elecciones generales también se han tenido encuentros de debate de los equipos técnicos. Sin embargo, estos no han sido tan mediáticos como actualmente se están desarrollando. Incluso ya es un pedido de la propia población que está exigiendo este tipo de ejercicio democrático. ¿Por qué la diferencia? Bueno, lo que pasa es que en esta elección la importancia que tiene, entre otras elecciones, es que hay una situación de miedo y que se ha creado alrededor de ambos candidatos, ¿no? Por un tanto, Keiko Fujimori con un antivoto que tiene además histórico, mientras que Pedro Castillo con los miedos relacionados a la forma de gobierno que originalmente pues su ideología está promovida como en un extremo izquierdo. Esta polarización que tiene la segunda vuelta, que de por sí es propia porque se elige solamente entre dos candidatos, va a generar o genera ya toda la expectativa porque hay mucha información de parte de los medios de comunicación. Algunos son objetivos, otros no son objetivos porque respetan su línea editorial, que puede tener una tendencia u otra, y entonces la población está esperando justo información objetiva y fuera de todo lo que se ha centrado en lo que se dice en relación en las calles, en las plazas, en relación a qué es lo que puede hacer un candidato o no. Este espacio de debate del Jurado Nacional de Elecciones va a ser la oportunidad no solamente igualitaria o en un terreno parejo para ambos candidatos, sino que les va a dar la oportunidad de confrontar ideas y la población por primera vez y de manera objetiva no va a estar escuchando a los analistas de opinión pública o a los periodistas, sino directamente a cada uno de los candidatos en ese mismo espacio, con los mismos tiempos, con las mismas oportunidades. Esto es toda la expectativa que se ha generado por parte de la población y estoy seguro que además va a tener una sintonía histórica. Así es, Enzo. ¿Cómo deben aprovechar los equipos técnicos, las organizaciones políticas al máximo este tipo de encuentros? Considerando que en cada bloque se les ha dado un promedio de tiempo de 25 minutos y seguramente para exponer las propuestas que ellos tienen necesitarían de muchísimo más tiempo. Entonces, ¿cómo aprovechar ese corto tiempo? Bueno, mira, a ver, el tema de los tiempos que puedan tener o no los candidatos está relacionado a tener dos tipos de oportunidades. Una, para exponer sus ideas de manera resumida y pragmática, porque la población, en principio, para el tema técnico, no va a tener pues una expectativa de escuchar términos que no va a entender. Aquel reto de los técnicos va a ser hablar en un lenguaje sencillo y explícito en relación a las actividades que se quieren realizar. Este lenguaje tiene que ser tan sencillo porque de lo contrario la población lo que va a hacer es o aumentar sus temores o tener una idea equivocada de lo que se quiere decir. Entonces aquí se va a requerir precisión, se va a requerir resumen objetivo de lo que se quiere hacer y el marco diferencial entre decir cómo vamos a realizar este tipo de posiciones, por qué nos diferenciamos de nuestro otro candidato. Y evidentemente todo eso tiene que estar enmarcado en una estructura argumentativa, en una estructura de exposición. Si esto no ocurre así, va a ser un debate desorganizado y donde perdería cada uno de los candidatos, porque esto de aquí le corresponde a cada uno de los candidatos armarlo. Podría también, y seguramente van a haber sus pullas, eso es natural en todos los debates, de hecho sin eso no hay
no hay salsa en el debate, pero lo más importante es que esto no sea el elemento principal, porque si esto se convierte en el elemento principal, el candidato también va a perder oportunidad y tiempo valioso y rico en concentrarse solamente en el tema de ataques. Y ya se ha probado en otros debates históricamente que los candidatos que se han dedicado completamente a atacar jamás han ganado elecciones. Entonces tiene que haber un ponderado entre esa chispa que siempre debe tener el debate, pero principalmente son las ideas que se tienen que plantear de manera clara, de manera precisa, de manera concisa y con un buen contenido. Pero ¿sabes cuál va a ser el mejor reto, Paloma? Que se explique el cómo, ¿no? El cómo se va a hacer eso y no simplemente ideas populistas de coger del dinero del Estado y gastarlo en simples ideas. Entonces, importante tener estructura, tener una hoja de ruta, una precisión en los temas y explicar el cómo y cuándo además. Claro, además deben tratar de sustentar el plan de gobierno que han presentado al Jurado Nacional de Elecciones. Sí, claro. De hecho que sí. Ahora, probablemente entre la primera y segunda vuelta han habido variaciones. Variaciones en el sentido de que las propuestas las han tenido que enriquecer aún más. Pedro Castillo me parece que tiene ya un cambio de posiciones en algunos temas, por lo menos antes del debate lo ha dicho. Vamos a ver en este debate si las va a sostener, si hay nuevas novedades, nuevos cambios, más flexibilidades, si de repente de la extrema izquierda se está pasando un poco más al centro. Por el lado de Keiko Fujimori probablemente también ha tenido que enriquecer su propuesta porque ha tenido conversaciones con otras agrupaciones políticas que la van a apoyar y que evidentemente esas agrupaciones tienen en agenda algunas propuestas que les ha interesado a su electorado y que seguramente han enriquecido sus propuestas. Entonces, en este debate podría haber un sinceramiento acerca de si es que han modificado su manera de pensar o no, explicarla y justificarla adecuadamente, ¿no? Se debe tener también en cuenta que en este debate se va no solamente a exponer su propuesta o el plan de gobierno que quieran realizar, sino que va a ser el plan de gobierno que van a tener que ejecutar de ganar elecciones. Perfecto, listo, Enzo. En todo caso, hay muchas expectativas sobre lo que ocurrirá este domingo 23 y finalmente el que tiene que ganar debe ser el elector, ¿no? Conocer las propuestas de cada organización política y finalmente emitir un voto informado este próximo 6 de junio. Nosotros estamos muy agradecidos contigo, como siempre, por acompañarnos en este espacio informativo. Para mí también, como siempre, es un gusto, Paloma, y efectivamente aquí el ganador es el electorado que, ejerciendo la democracia, va a tener un voto informado, y es saludable que el Jurado Nacional de Elecciones promueva este tipo de actividades de la manera más plural y más objetiva que como institución dan siempre las garantías. Así es. Gracias, Enzo. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre el debate de equipos técnicos para la segunda vuelta. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Bien, seguimos con la información. El ministro Óscar Ugarte aseguró que no habrá vacunación contra la COVID-19 los días previos a la segunda vuelta electoral y se reprogramarán las citas. El Ministerio de Salud anunció que los días viernes 4, sábado 5 y lunes 7 de junio se suspenderá la vacunación contra el coronavirus a nivel nacional debido a la segunda vuelta electoral. El titular de Salud, Óscar Ugarte, explicó que la medida ha sido adoptada porque la mayoría de los centros de inmunización también serán utilizados como centro de votación el domingo 6 de junio. Asimismo, Ugarte aseguró que la suspensión de la vacunación durante estos días evitará algún tipo de cruce que pueda afectar de alguna manera el desarrollo del proceso electoral. Indicó también que el plan de vacunación contra la COVID-19 obviará estas fechas, sin que esto signifique algún perjuicio al desarrollo de la inmunización, dado que los objetivos se cumplirán con la reprogramación de las citas. Amigos, tenemos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la Agencia de Noticias Andina.
Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El Perú es uno de los países que más contratos de compras de vacunas contra el COVID-19 registra en América Latina, y a la fecha cuenta con más de 61 millones de dosis adquiridas. A la fecha se han aplicado 2.700.000 vacunas. Los contagios se mantienen en bajada, pero se notó un ligero incremento en el número de fallecimientos en la última semana. Se aprobaron 2 decretos de urgencia para la lucha contra el COVID-19. El primero incrementa en 250 millones de soles el presupuesto actual del SIS. Un segundo decreto de urgencia asigna 88 millones de soles al Ministerio de Salud para implementar 383 camas de alto flujo de oxígeno en beneficio de pacientes COVID-19 en situación moderada. La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa aseguró que las vacunas contra el COVID-19 aprobadas hasta la fecha son eficaces contra todas las variantes. Sin embargo, insta a mantener la prudencia, pues se trata de una amenaza persistente y con nuevas incertidumbres. Sus directivos recomiendan evitar los viajes internacionales no esenciales, ser extremadamente cuidadosos y redoblar todos los esfuerzos. Y el retiro de AFP hasta por 17.600 soles se efectuará en 3 armadas tras la publicación del procedimiento operativo. Las solicitudes se podrán presentar desde el 27 de mayo próximo. El primer retiro hasta una UIT sería el sábado 26 de junio, el segundo sería el lunes 26 de julio y el tercer retiro hasta de 2 UIT sería el miércoles 25 de agosto. Preste mucha atención, porque los días viernes 4, sábado 5 y lunes 7 de junio no habrá vacunación contra el coronavirus a nivel nacional debido a la segunda vuelta electoral, pues la mayoría de centros de vacunación son utilizados como centros de votación. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que esos días no se considerará en la programación de vacunación. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Milagros La Rosa del Seguro Integral de Salud nos informa sobre las principales actividades de esta entidad. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo de la IAFA SIS a tu servicio. Gracias al uso de la tecnología de la información, continuamos brindando atención de calidad a nuestros asegurados. Por ello, te invitamos a conocer nuestros centros de atención a nivel nacional, que reciben a nuestros usuarios sin riesgo de contagio a la COVID-19. Más detalles en la siguiente nota. Tras la declaratoria del estado de emergencia por la COVID-19 el año pasado y en cumplimiento con la recomendación del trabajo remoto, la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, Seguro Integral de Salud, implementó una serie de medidas para continuar con la atención de sus usuarios. Es así que la Gerencia Macro-Regional Sur de la IAFA SIS implementó en la Unidad Desconcentrada Regional UDR de Arequipa un sistema de atención al usuario de forma presencial, pero sin contacto físico con el asesor de servicios, lo que minimiza el riesgo de contagio de la COVID-19. Esto se logró gracias al uso de la tecnología, como el Internet de alta velocidad, el software Skype de videollamadas, computadoras, cámaras web con micrófono incorporado, parlantes, auriculares tipo vincha para el asesor de servicios, un buzón para depositar los documentos y copias de formatos en caso de requerirlos, y listo. Esta experiencia exitosa también fue replicada por las UDRs de Moquegua y Puno. En el 2021, este sistema se implementó en las UDR de Tacna y Cusco, así como en la Oficina de Atención del Asegurado del SIS en el Hospital Regional del Cusco. En abril se hizo en la sede central de la IAFA SIS y en la UDR Lima Metropolitana Este, y hace unos días se sumó la Oficina de Atención del Asegurado del SIS del Hospital de Huaycán. Esta modalidad de atención garantiza una comunicación inmediata y fluida, sin riesgo de contagio, permitiendo atender de manera efectiva y eficiente al usuario. A través de este canal de atención se reciben consultas e información sobre el proceso de afiliación, los beneficios, cobertura y afiliación a los 5 planes de seguro del SIS, trámites derivados de la afiliación como actualización de datos, cambio de plan de seguro, recepción de reclamos, sugerencias, entre otros. SIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar la propagación de la COVID-19.
Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. La Contraloría General de la República nos informa ahora de las acciones de control que emprendió en los últimos días en Piura. La Contraloría General, a través de la Gerencia Regional de Control Piura, constató deficiencias en el abastecimiento y distribución de oxígeno medicinal en el Hospital 2 de Talara. Los auditores evidenciaron que el isotanque de oxígeno medicinal del hospital no cuenta con termas criogénicas, es decir, envases portátiles que son utilizados en caso de presentarse algún inconveniente en el abastecimiento de este elemento y así garantizar el tratamiento de los pacientes COVID-19. La Comisión de Control concluyó que el hospital no posee directivas internas que regulen el uso del oxígeno medicinal, así como la participación del área de farmacia en su suministro. Tampoco cuenta con el respaldo adecuado para mantener la provisión necesaria ante un eventual desabastecimiento, como lo ocurrido en el mes de abril. Es decir, no se emplean medidas de control como televigilancia, telemetría, vigilancia diaria, cuadros o paneles de alarma que alerten cuando el stock de oxígeno alcanza el límite crítico. Retrasos injustificados fueron detectados en la obra de pavimentación de la calle Francisco Ibáñez a cargo de la Municipalidad Provincial de Tumbes. También se evidenció que el residente de obra no cumpliría con el perfil y presta servicios de manera simultánea en otro proyecto de la misma entidad. La ejecución de la obra, cuyo monto contractual supera los 3 millones de soles, se inició el 23 de enero de este año y se ejecuta en áreas donde constantemente ocurren inundaciones y colapsan desagües en épocas de lluvias, generando malestar a los residentes de la zona. Durante una inspección realizada el pasado 14 de abril, se evidenció que el contratista aún no había iniciado los trabajos de las partidas de obras de concreto simple, programadas para el 12 de febrero, por lo que estaría incurriendo en un retraso injustificado, lo que generaría el riesgo de no culminar la obra dentro del plazo establecido, proyectado para julio de este año. Ahora es el turno del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Adelante. En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es jueves 20 de mayo del 2021. Estas son las principales noticias. Más de 82,000 personas adultas mayores usuarias del programa Pensión 65 han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca. Esta última ha sido aplicada con mayor incidencia en las zonas rurales por su facilidad de almacenamiento. Las jornadas de vacunación se realizaron en coliseos, estadios e instituciones educativas. En Hualochirí, en el distrito de San Antonio, madres de la olla común Los Girasoles de San Agustín han aumentado las raciones que preparan para las familias del anexo 22 de Jicamarca. Esto gracias al apoyo alimentario que brinda el MIDIS a través del programa Jaliwarma y que se entrega a la municipalidad para su distribución en favor de 1.130 personas en situación de vulnerabilidad y pobreza. En esta olla común, Verónica Ríos, acompañada de otras madres, preparan diariamente los alimentos para sus vecinos, especialmente para los más afectados por la pandemia. Me motivan los niños, los adultos mayores, que acá tenemos bastante adultos mayores, los niños más que nada que necesitan desarrollarse y alimentarse, ¿no? Cada día. Que mediante la alcaldesa y de la municipalidad, que nosotros tenemos bastante apoyo, y con el Ministerio de Inclusión Social es bastante apoyo que tenemos acá, la verdad, y muchas gracias bien al Ministerio de Inclusión Social por el apoyo y a todas las ollas comunes. Bastante nos va a favorecer, porque en esa realidad ahora como estamos ahorita en esta situación que estamos pasando. En los distritos de Pambamarca en la región Cajamarca, Napo en Loreto y Zorritos en Tumbes, el programa Contigo implementa el proyecto piloto Aprendo Contigo, que beneficia a 378 personas usuarias. Así lo informó Diana Prudencio, directora ejecutiva del programa Contigo. Aprendo Contigo promueve la inclusión familiar, educativa, productiva, así como el respeto y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad severa en su hogar y en su comunidad. En casa, cada uno y cada una de nuestras usuarias inició su plan de inclusión familiar y aprendieron sobre prácticas saludables. Además, también implementaron el rincón de aseo para prevenir el contagio de la COVID-19 durante esta época de pandemia.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y desde Chile tenemos un enlace con nuestro corresponsal Pepe Salinas, quien nos informa en torno a las elecciones que se celebraron en dicho país. Informando desde Santiago de Chile para el Jurado Nacional de Elecciones. Chile afrontará este fin de semana una mega elección con claras consecuencias políticas para el país a corto y largo plazo. No solamente se elegirán a 155 integrantes de la Convención Constitucional, así denominada, que tendrá la comisión de escribir la nueva Carta Magna, sino también a elegir alcaldes y concejales para las 346 comunas, municipalidades que integran el país y por primera vez desde el retorno a la democracia a gobernadores para sus 16 regiones. Para estas 4 elecciones simultáneas hay nada más ni nada menos que 16.730 candidatos. La mayor atención sin duda estará puesta en los comicios constituyentes, pues sus integrantes serán quienes redactarán las nuevas reglas de juego que regirán en este país sudamericano para los próximos años o décadas inclusive. El órgano será electo bajo un mecanismo de paridad de género único en el mundo que garantiza un mínimo de participación de 45% de mujeres. Los pueblos indígenas también tendrán 17 escaños reservados. Desde su instalación, la Asamblea contará con 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más en una sola oportunidad. Luego, a mediados del año 2022, los chilenos se someterán a un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. Pero más allá de la Carta Fundamental, también serán importantes los resultados de las otras elecciones, pues medirán la fuerza política de los distintos partidos chilenos y dará una buena idea de dónde está ubicado hoy ideológicamente el electorado, tras un año y medio de incesantes protestas y descontento social. Esto es particularmente significativo si se considera que solo 6 meses para la elección presidencial es lo que queda. Así, la jornada eleccionaria genera fuerte expectación en el país liderado por el presidente Sebastián Piñera. Desde Santiago de Chile informó Pepe Salinas en exclusiva para el Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, estudios en Lima, Perú. Y no hay tiempo para más, nos reencontramos mañana en JN Noticias, siempre en el canal 516 de Movistar TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los 22 canales aliados del ente electoral. Los dejamos con imágenes de Pisco. Permiso.